preciso o es preciso hacer en la obra de Dios. Note que Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Siendo un niño, comenzó a caminar en los pies de la hija de Faraón. Mire, para estas naciones que estaban alrededor de Egipto, vale mencionar que era muy importante la nación egipcia, porque los egipcios tenían una cultura vasta, estaban muy bien preparados secularmente. Ellos tenían los avances médicos que no tenía nadie. Por ejemplo, eran grandes constructores. Para esta etapa ya tenían, pudiéramos decir, obras de ingeniería, y estaban muy capacitados, y fue todo lo que sirvió. ¿Para qué? Para que este ambiente capacitara también a Moisés. Y de esta manera Moisés tuviera en estos primeros 40 años, ¿qué cosa? Pudiéramos decir una previa, una preparación. ¿Para qué cosa? Lo que iba a enfrentar Moisés. Era la guianza de qué cosa. Era el complemento. Fíjense que esta etapa, el bloque, pudiéramos decir que el primer bloque de 40 años en la vida de Moisés, porque después le continuaron 2 bloques más iguales, etariamente hablando. Es decir, que 2 bloques más de 40 años cada uno. Amén. Porque dice que moró en territorio de Madián 40 años. Y dice que a la edad de 80 años, estando pastoreando las ovejas, fue que Moisés recibió llamado de parte del Señor. Y dice que el tercer bloque de 40 años, entonces lo emplea Moisés ¿a qué? Lo dedica al traslado, pudiéramos decir, al movimiento, a lo que Dios le estaba dando a Moisés, sacar a Israel de Egipto. Y ahora están en estos, pudiéramos decir, 3 capítulos que estamos mirando. ¿Qué cosa? Separaríamos entonces la vida de Moisés, o la dividiríamos para su estudio en estos 3 grupos de 40 años. Y también podemos mencionar que tiene mucho valor que está cumpliendo esta generación. ¿Qué cosa estaba cumpliendo? En la 4ª generación, a partir del capítulo 15, donde se le da a Abraham, ¿qué cosa? Y se le dijo, hasta la 4ª generación tu pueblo va a tener que ser esclavo en la nación egipcia. Y aquí se está cumpliendo que el final del cautiverio de Israel estaba aproximándose. Amén. Y es importante comprender que el líder de Dios, el hombre de Dios, debe estar, y va a estar, y tiene que estar, porque así lo quiere Dios, preparado desde todos los puntos de vista y en todas las esferas que tienen que ver con el liderazgo. Amén. Es interesante poder comprender eso. Debemos percatarnos que Moisés tenía una vasta cultura, tenía autoridad, Dios le dio la oportunidad primero de ¿qué? De ser un príncipe en Egipto, por lo tanto estaba adaptado a gobernar. Eso lo necesita el líder. Necesita tener la comodidad en su mente, poder pensar como alguien que está en autoridad. Es necesario eso. Pero ahora, note que el segundo proceso, y estamos antes de entrar en el verso a verso de estos capítulos, ahora en la segunda etapa, Dios iba a colocar a Moisés en el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Todo lo opuesto. También el líder necesita ¿qué? Tener vivencias de siervo. Tener vivencias de siervo, ¿sí? Y Moisés en este momento comienza con este hecho violento, la muerte, la pelea que tuvo por causa de la defensa de uno de los suyos. Ya aquí el Espíritu Santo está presente en Moisés, porque dice que él salió a ver. Y dice que se conmovió al ver a sus hermanos como estaban. Tú y yo estamos enviados por Dios a conmovernos por nuestros hermanos. A mirar que los que tenemos al lado nuestros no son enemigos. A veces perdemos la visión del plan de Dios y por eso es que fracasamos haciendo la obra de Dios. Necesitamos comprender que el hermano que tenemos a nuestro lado está cargado de ¿qué? De sinsabores, de tristezas, de agonías, de problemas. ¿Verdad que sí? Y eso es preciso comprender esas cosas. ¿Para qué? Para poder sostener la obra de Dios, para poder dar aliento, para poder dar consuelo, para poder ser realmente eficaces en la obra de Dios. Amén. Y ahora vemos a un Moisés que, respondiendo al llamado de Dios, porque el llamado de Dios comienza así, una semilla, ¿verdad? Que empieza con el calor del día a germinar, a romperse, a morir, para dar a luz una planta nueva. Eso estaba allá en el corazón de Moisés. Y dice que él miró, ¿verdad? Yo me regocijo en el Señor porque Moisés
tenía una corona puesta, no le quepa duda. Moisés tenía una corona, tenía anillos, tenía vestiduras reales. Moisés pertenecía a la corte egipcia. Sí, Señor. Pero estaba ahora este Moisés saliendo ¿a qué? Al patio, allá, a los lugares de trabajo. Y estaba mirando que todo aquello que su mamá y su papá le habían inculcado, ¿qué cosa? Estaba mirando a sus hermanos, los hebreos, en una devastación, en un dolor, en una tristeza. Y al parecer Moisés tuvo compasión. Y añadiéndole a esto, ve a un egipcio que le estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos, dice la Biblia. Qué tristeza tan grande. Y vamos a traducir esto espiritualmente. Debemos entender que cada hermano y cada hombre, cada vida que viene a la iglesia está siendo golpeada a diario por los egipcios. Dijimos qué cosa era, que Egipto era tipo de qué cosa. Del mundo. Y los egipcios son qué cosa, tipo de los mundanos. Y nuestro pueblo está permanentemente expuesto, hermano, a tristeza, a dolor, a golpes, a maltratos, porque no somos de aquí, mi hermano. En ambientes groseros, en ambientes difíciles, hostiles, ¿verdad? Y por eso es que nos pertenece a nosotros tener paciencia, entrenar, tener paciencia, discipular, consolar, ¿verdad? Tratar de ver de qué forma los traemos, cómo los acercamos. Porque ellos no pueden, muchas veces, los nuestros mismos. El pueblo de Israel estaba en una circunstancia como todo esclavo, preso, atado de manos y pies. Y el agua para tomarla solamente le llegaba a la boca cuando un egipcio se la daba. Imagínese usted qué situación es. ¿Verdad que sí? Qué triste. Qué triste. Y Moisés ahora, y estamos tocando esto porque es importante comprender el liderazgo, como Dios lo hace a la manera de Dios, es diferente a como lo hace el hombre. Amén. Es completamente diferente. Y este es un hecho trascendental en la vida de la iglesia. Este es un hecho trascendental en la vida de la nación de Israel. Este fenómeno, pudiéramos decir, esta visión de Moisés es la que tú y yo tenemos que tener o debemos tener para poder percatarnos de que nuestro propio pueblo se muere y aparte de eso tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un Egipto también que está muriendo. Fíjense qué clase de compromiso tenemos nosotros con el Señor. Tenemos un compromiso muy grande con el Señor. Y a nosotros no nos pertenece hacer siquiera lo que hizo Moisés. Tanto fue así que lo que Dios le coloca a Moisés es que el desierto por delante. Yo no te mandé a que mataras. Y Dios no nos está mandando a utilizar nuestras espadas. Es lo difícil de esto. Él tenía la capacidad, Dios lo había entrenado, no tuvo la forma, pudiéramos decir, en ese momento, toda la ira acumulada de tanta enseñanza de sus padres sale ahora y se produce la pelea de este Moisés con un egipcio. Hermano, quiero decir algo así rapidito. En ese momento Moisés no sabía qué estaba pasando con su vida, porque cuando Dios le habla, él mismo le pregunta, y si le pregunta quién me manda, ¿qué le voy a decir? Moisés está en este momento, recuerde, no tenía ni la más remota idea de lo que era la voz de Dios. Amén. No sabía. Quizás hubiera aprendido a orar, quizás porque sus padres lo estaban enseñando, pero estoy convencido de que una experiencia como la que todo cristiano tiene que tener para poder traspasar las vivencias que vienen después del nacimiento en Cristo, Moisés no había tenido un encuentro todavía directo cara a cara con Dios. Y entonces ahora Dios lo coloca en esta situación. Mata sin autorización. Nosotros matamos también sin autorización de parte de Dios. Que siempre se está quejando. Y entramos en un asunto extraño contra el hermano, ¿verdad que sí? Y arriba de eso va al otro día, dice la Biblia, como describe la Biblia, que al día siguiente va y había dos de los propios hebreos, de sus hermanos, en pleito, los amonesta y estos le dicen, ¿quién eres tú? Y queda entonces desarmado Moisés ante aquellos hebreos. Miren, y así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Claro, cuando nos colocamos de blanco de Satanás y nos dejamos impactar por las balas, ¿qué? Nos quedamos, ¿qué cosa? Desarmados, ahí tirados, heridos, porque no hay más forma, no existe la forma. Entonces ahora Moisés tiene que salir corriendo
y se lanza a un desierto. Mire, Moisés perfectamente pudo haber muerto. Moisés pudo haber muerto en este asunto. Moisés era un hombre delicado, dice la Biblia. La Biblia lo dice hasta este momento. Moisés era un hombre fino. Sí, criado. ¿Usted no lo cree? Pañales de oro, como dicen. ¿Usted lo cree? Pues mire, si usted no lo cree, yo se lo estoy enseñando para que lo crea. Moisés era un hombre. Los egipcios, recuerde que los egipcios tenían un sistema de adoración hacia su persona, hacia su cuerpo. Ellos eran muy preocupados mayormente con el faraón y con todo lo que se relacionaba con la corte real, ¿no? Hasta los bailes. Ellos tenían, ya existía en esa etapa pedicure, manicure, todo eso. Se le hacía arreglos de las uñas, de las manos, de todo eso. Los principales ungüentos, ya todas estas cosas, el embalsamamiento, todas esas prácticas eran donde primero surgieron, fueron allí en territorio de Egipto y en algunas naciones del Asia. Mire, lo real es que Moisés se tuvo que llenar las sandalias de arena. Ella comenzó a ver lo que era una tormenta de arena y a pie posiblemente, porque ni un camello se pudo llevar. A ver de qué manera escapaba comiendo tuna en el desierto y a ver cómo él podía encontrar agua. Hasta eso. Y así es Dios, hermano. Tienes que comprender que si Él te quiere para un líder, tú vas a estar, ¿verdad? Tú perteneces y yo pertenezco a un castillo, porque nuestro castillo está en el cielo. Nosotros venimos de una corte real ya. Amén. Pero en este mundo, prepárate, porque es mucha el desierto que vas a caminar. La Biblia lo identifica en Apocalipsis, este mundo con el desierto, lo compara también. Pero lo real es que aquí lo que te espera, a ti y a mí, es un desierto, hermano. Y a partir de ahora entonces comienza Moisés, ¿sabe qué? A buscar soluciones para salvar su propia vida. Porque es que Dios tenía que hacerlo pasar por estas cosas para que él estuviera capacitado también físicamente, emocionalmente, para las adversidades del desierto. ¿Qué cosa era una serpiente? ¿Dónde se encontraba el agua en un desierto? Hay costumbres ahí en el Medio Oriente que hay tipos de animales, hay animales